Bueno, mis hermanos, vamos a volver a 1 Pedro, capítulo 4, algunos domingos que estuve en este lugar compartiendo algunos pensamientos acerca de la administración, de una verdad muy importante que enseña la palabra de Dios, de que los hijos de Dios ya no somos dueños, sino que somos administradores, que no es lo mismo. Dice la palabra de Dios en distintas ocasiones que fuimos comprados por precio, que fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, que ya no somos nuestros, sino de aquel que murió y resucitó por nosotros. Es una verdad tan importante que modifica toda nuestra forma de vivir. Cuando uno comprende que ya no es el dueño, comprende que ya no toma las decisiones por sí solo, sino que tiene que consultar con aquel que es la cabeza, con aquel que es su cabeza, con aquel que es su dueño. Y nosotros tenemos que consultar con el Señor acerca de distintos temas porque el verdadero dueño de todas las cosas es Él, aún de nosotros mismos. Recordábamos el libro de Ezequiel, dice Dios, todas las almas son mías, así como la del Padre, también la del Hijo. Todas las cosas, la plata y el oro, mías son, dice el Señor también, es el Señor del tiempo. Habíamos comenzado considerando acerca de la administración del dinero, y veíamos que el dinero, los bienes materiales que nos han sido confiados a cada uno de distinta manera, tenemos la responsabilidad de administrarlos para la gloria de Dios, como estábamos leyendo, con sabiduría, entendiendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer, como contaba aquel misionero cuando recibió ese retroactivo inesperado, que me contó diciendo qué es lo que querrá el Señor con este dinero. Bueno, veíamos que todo aquello que nos es provisto no es para que lo gastemos en nosotros mismos, sino para que tomemos aquello que es necesario, pero que entendamos que Dios tiene propósitos que están fuera de nosotros, que están en los otros, que están en la obra de Dios, y que tenemos que estar atentos para hacer las colocaciones de su dinero como Él lo entienda mejor. Después consideramos el tiempo, y dice Efesios que no seamos necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para nosotros, porque el tiempo que se pasa fuera de la voluntad de Dios es tiempo perdido. Entonces es muy importante que lo que estemos haciendo, invirtiendo el tiempo, sea el propósito de Dios para nuestra vida, porque el tiempo es la vida. El tiempo no es otra cosa que nuestra vida. Y no podemos malgastarlo y no podemos quemarlo de cualquier manera. La Biblia habla de aprovechar bien el tiempo, en otro texto habla de redimir el tiempo, de rescatarlo, de darle valor. Y nosotros no tenemos que ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del dueño, porque ya no lo somos nosotros, sino que somos administradores de los bienes materiales, somos administradores del tiempo, y hoy vamos a ver que somos administradores también de los dones y los talentos, las capacidades distintas que Dios dio a cada uno, en dones espirituales y en talentos. La Biblia habla de dones espirituales en 1 Corintios 12, en Romanos 12, hay una mención también en Efesios 4, hay una lista muy larga de dones. Algunos ya no están en función porque cumplieron su función en su momento y hoy no están vigentes, pero otros sí. Y la Iglesia, nosotros, hemos recibido, como el Espíritu Santo ha querido repartir, distintos dones. No vamos a hablar de esto porque es muy largo, pero es así. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4, se puede encontrar la lista. Pero también ha dado talentos. Siempre decimos que los talentos son aquellas habilidades que no figuran en esas listas. Una es la música, las artes, muchas cosas, capacidades distintas que cada uno tiene, con la cual también tiene que servir al Señor. Entonces el texto que estamos leyendo es 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este es el propósito. Ya hablamos de dinero, ya hablamos de tiempo, ahora vamos a hablar de dones que son dados por el Espíritu Santo en el día de nuestra conversión,
de talentos y habilidades que son naturales, que ya nacieron con nosotros. Hay personas que no son cristianas y tienen preciosos talentos en el deporte, en las artes, en la música, en muchas cosas. Todo don perfecto, resume el apóstol Santiago, viene de lo alto, del Padre de la luz. Así que, sea cual fuere la habilidad que tengamos, tanto sea en dones que están en esta lista que mencionábamos recién, o talentos, son para que nosotros los podamos servir a los demás, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Esta es la finalidad, que todas aquellas cosas, dice Pablo en otro texto, y todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. El objetivo de los cristianos es la gloria de Dios, poder glorificarle. Decía el Señor, yo te he glorificado en la tierra. Ahora glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El objetivo de nuestra vida, lo hemos dicho en otra ocasión, no es pasarla bien, no es ser felices, entre comillas, si bien lo somos, sino glorificarle. Porque cuando lo hayamos hecho seremos verdaderamente felices. Si uno persigue la felicidad como meta, muchas veces se va a ver frustrado. Si uno persigue el bienestar como meta, muchas veces se va a ver frustrado. Si uno persigue glorificar el nombre de Dios a través de lo que tiene, de lo que ha recibido, cuando lo haya hecho, aun cuando haya padecido, será verdaderamente feliz, profundamente feliz. Cada uno según el don que ha recibido. Ya hay tantas traducciones de la Biblia, cuando uno entra a comprar una Biblia no sabe ya qué comprar, pero de una forma de entenderlo, cada uno según lo que sabe hacer, cada uno según lo que sabe hacer o la habilidad particular, sirva o ayude a los demás. Tanto sea con los dones que figuran allí en la Biblia, tanto sea con sus talentos, con sus capacidades, con sus habilidades, como sea, con sus bienes, con lo que tenga, ayude a otros para que en todo Dios sea glorificado. Cada uno según lo que sabe hacer. No lo que no sabe hacer o no lo que quisiera hacer, que es muy distinto. Cada uno según el don que recibió. Habla de un tiempo pasado, ya lo recibió. ¿Cómo lo recibió? Como Dios ha querido. El Espíritu ha repartido a cada uno según le pareció mejor. La distribución de dones y capacidades es una decisión soberana de Dios, como muchas características físicas nuestras y el color de ojo, tantas cosas más. Dice la Biblia en otro pasaje, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos, tanto físico, material, el tiempo, los talentos, los dones, son cosas que hemos recibido. No son cosas que hayamos conseguido. Entonces, cada uno según lo que recibió, cada uno según lo que sabe hacer, está diciendo el texto bíblico, sírvalo a otros, no lo que no sabe hacer, lo vuelvo a decir, porque muchas veces no estamos conformes con aquellas cosas que tenemos. Nuestra humanidad, que está caída, que es perversa, normalmente busca los dones que dan mayor protagonismo y desecha aquellos que son de orden secundario, ¿no? Está el papel protagónico en la película y están los personajes secundarios. Normalmente nuestra humanidad que anhela los protagónicos, aquellas cosas que nos permiten protagonizar y ser vistos. Pero el Señor Jesús en una ocasión eligió el papel secundario, que fue ceñirse una toalla, tomar un lebrillo y comenzar a lavar los pies de los discípulos. Si bien era el Señor y el Maestro, en una ocasión para dar una enseñanza, tomó un rol secundario, el rol del siervo, que ni siquiera era mirado a los ojos mientras el siervo lavaba los pies, ni siquiera tenía la mirada del que le lavaba los pies, y él lo tomó. ¿Por qué digo esto? Porque esto trae mucho conflicto en la iglesia. En la iglesia de Corinto era muy anhelado el don de lenguas y el hablar en lenguas, porque eso le permite a uno mostrarse ante el público de una manera sorprendente que llama la atención y llamar la atención sobre sí. También es muy anhelada la prédica, porque la prédica permite que los demás estén escuchando y tomar un protagonismo que de otra manera no lo tendríamos. Y aún la música le permite a una persona comunicarse con una cantidad de gente y muchas veces ser admirado. Y de alguna forma, hermanos, nosotros, en nuestra humanidad caída, buscamos ese tipo de cosas. Y el gobierno también, hay dones que tienen que ver con el gobierno de la iglesia. Y a veces buscamos, muchos de nosotros, esas capacidades y el poder mandar, como quien dice, y gobernar, porque eso nos da poder, nos da protagonismo. Pero también hay dones de servicio.
hay dones de misericordia, hay una lista larga de dones y capacidades que, vuelvo a decir, no tienen que ver con el rol protagónico, pero son muy importantes. Ahí Dios llama a un siervo, digamos, de reparto, actores de reparto, se llama Ananías, y lo manda a asistir al apóstol Pablo en sus comienzos, que había quedado ciego por aquella luz del desierto, y él con sencillez responde. Bueno, hermano, muchas veces hemos oído que Dios no va a premiar, por así decir, tanto lo que hemos hecho, sino la fidelidad con lo que hayamos hecho. No se trata tanto de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cuál fue la motivación de lo que hacemos? Es lo que en el día del Señor tendrá aprobación o desaprobación. No necesariamente el protagonismo que hayamos tenido, porque lo podemos haber buscado nosotros y eso no tendrá recompensa de Dios, tampoco le agrada, trae gloria sobre nosotros mismos, no le reporta la gloria al que es digno de recibir la gloria. Por eso, nadie deseche los papeles secundarios, porque todas las cosas son de Dios y tienen un propósito de Él, y tiene tanto valor una cosa como otra. No hay un don de servir vasos de agua. Sin embargo, dice el Señor que ni aun que un vaso de agua dado en su nombre también tendrá recompensa. Sin embargo, no hay un don de dar vasos de agua, es algo que se da. Bueno, aún un vaso de agua dado en su nombre tendrá recompensa. Para aquellos hermanos que trabajan en un montón de tareas que son secundarias, por así decirlo, habrá recompensa por la fidelidad con que esas tareas fueron hechas, muchas veces anónima, muchas veces ni se sabe quién lo hizo. Hay muchas cosas de acá que no se sabe siquiera quién lo hizo. Nosotros por muchísimos años allá en Argerich teníamos la mesa del Señor puesta muy tempranito cuando llegábamos a la mañana, que era 8:30 de la mañana, porque había un anciano, un hombre ya mayor, don Alfredo Roca, que llegaba muy temprano con el pan y con el vino, y él preparaba la mesa. La mayoría no sabía quién había preparado la mesa, pero la mesa alguien la preparó, y esta mesa hoy la prepara también gente que llega muy temprano y que a lo mejor no está en este lugar haciendo lo que estoy haciendo yo, pero están delante de los ojos de Dios. Y lo que es importante no es tanto lo que se hace, sino la fidelidad con que se hace y la motivación con que se hace. Por eso dice, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Esto es lo importante. Cada uno según lo que sabe hacer. Por favor, hermano, no lo que no sabe hacer. Esté contento con eso, porque Dios lo ha dado en sabiduría y en soberanía con un propósito, y Él no se equivoca. Hay una canción de Marcos Vidal que habla del payaso que quiso ser trapecista. Y los chicos venían a ver al payaso, pero él estaba disconforme con eso, y él quería el trapecio, y un día, bueno, accedió al trapecio. Fue el día que se cayó y quedó lisiado. Y el circo se cerró porque los chicos venían a ver al payaso. Aunque después lo iban a ver a su casa. Hoy me refrescaba un poco la historia de Laura, no la recordaba bien. Pero él quería ser trapecista y los chicos querían ver al payaso. Nosotros a veces queremos tal o cual cosa y eso trae problemas, peleas, pujas, un montón de cosas. Si cada uno de nosotros tomase con sencillez, con humildad, el don que recibió, el talento, los bienes materiales, lo que sea, y entendiese que es de parte de Dios, aún sus cualidades físicas, el cuerpo, que es otro tema, es de Dios. Contentarse y ver de qué manera lo puedo administrar y dejar de querer lo que hace el otro. No querer el ser el trapecista, porque el día que se subió al trapecio se cayó y se lastimó. Hermano, cuando estamos haciendo la tarea equivocada, sufrimos nosotros y sufre la congregación. Este es el problema, porque no recibe el provecho que tiene que recibir el cuerpo. Para tomar la sopa está la boca, no la nariz. Sin embargo, la nariz está arriba. La función es el oxígeno. De la boca, ingresar el alimento. No se puede cruzar. En una ocasión, el rey Usías, que fue un rey excelente, que reinó muchos años en Jerusalén, no conforme con ser el rey de Israel, quiso también ofrecer el incienso, que era tarea de los sacerdotes, no de los reyes. Aunque fuera el rey, no era su tarea delante de Dios ofrecer el incienso. Sin embargo, él tomó el incienso, fue y lo ofreció. Y dice la palabra de Dios que le creció lepra, le salió lepra al instante y lo tuvieron que sacar del lugar. Y murió leproso. Cada uno según el don que recibió.
Hermano, cada cosa está con un propósito y una finalidad. Que uno no esté conforme con eso es otro problema. Pero el problema en todo caso está con el dueño. Hermano, hay que quejarse con el dueño. Señor, no estoy conforme con lo que me diste. A uno le diste 10, a otro le diste 5, a mí me diste 1. Y ese que le dieron 1 dijo, yo lo guardo y a mí qué me importa. No, hermano, si el Señor te dio 10, te dio mucha responsabilidad, porque al que más se le dio, más le será demandado, dice la palabra de Dios. Y al que le dieron 5, tiene que estar conforme con 5, ver cómo hace rendir sus 5. Y al que le dieron 1, con la misma responsabilidad, debiera negociarlo para la gloria de Dios. Entonces, esto es muy importante. Vuelvo a decir, ¿quién decide si son 10, si son 5, si son 2, si es 1? El dueño. Y nosotros recibimos. Y conforme lo recibimos, lo tenemos que negociar para su gloria. Sin descontentos, sin querer hacer la tarea que no me está llamada a hacer. Yo no canto ni en la ducha. Muchos conocen mis dotes vocales, ¿no? Hablando acá. Nunca me han escuchado cantar. Hermano, no me animo. No solo que ustedes van a sufrir, yo voy a pasar vergüenza y yo todavía tengo vergüenza. Me da vergüenza, yo no canto ni en la ducha. Entonces, cada uno, según el don que recibió. Si es payaso, no quiere ser trapecista, porque la gente lo viene a ver por lo que él hace, por lo que ella hace. Y ella es útil en lo que hace. Hace muchos años despedíamos los restos de una hermana anciana, de muchos años también. Y bueno, me había tocado decirle algunas palabras en ocasión de ya salir para el cementerio. Y lo que pensaba en aquel momento era quién iba a tomar el lugar de ella en la oración, porque era una mujer de oración, de las que nos preguntan el motivo, y 6 meses después nos dicen, mirá que sigo orando por esto, y un año cuando ya nosotros nos olvidamos, son esas personas que tienen anotado y pasan horas, porque la tienen ya en su vejez, tienen el tiempo, pasan horas de rodilla. Y uno dice, no, pero es más importante el predicador. Hermano, es muy importante todo en el cuerpo. El predicador es una parte. Cada uno de nosotros es una parte. Pero qué importantes son aquellos hermanos que pasan tiempo en la oración intercediendo delante de Dios por los demás. Yo estoy seguro que muchas de las cosas que nos son concedidas vienen por este ministerio precioso, silencioso y anónimo de hermanos y hermanas que invierten muchísimo tiempo delante de Dios rogándole a Dios por el pueblo, por los pastores, por los jóvenes, por todos, muchas de las cosas. Nosotros pensamos que fueron por este motivo. No, hermano, a lo mejor vino por otro canal. Vino por un canal desconocido, por un canal, diríamos nosotros, secundario. ¿Es secundario? Es como cuando hablamos de las reuniones, ¿no? Si esta es más importante que la otra. Hermano, todas las reuniones son importantes porque en todas Dios se presenta. Entonces no hay una más importante que otro. Y en el cuerpo, dice Romanos 12, cada uno tiene su función y todo es importante. Lo que hace, la manera en que lo hace, con la fidelidad con que lo hace. Algunas cositas que tienen que ver con esto. Hermano, ¿cómo se administran estos dones? Muchas veces a los hermanos que hablamos nos dicen, hermano, enséñenos sobre los dones, yo quiero saber qué don tengo. Bueno, allí hay una lista, les decía, bastante larga, yo ahora no voy a hablar porque es muy extensa y hay mensajes acerca de esto. Yo quiero descubrir mi don, yo quiero saber cuál es el don que Dios me dio. Bueno, saber el don que uno tiene es una parte de la historia, es un porcentaje, no lo es todo. Hay cosas que son muy importantes, como la disponibilidad. ¿De qué sirve saber qué don tengo si no estoy dispuesto a pagar el precio de servirlo a los demás? Yo conozco en todas partes, en muchas iglesias, hermanos y hermanas con dones y talentos y capacidades preciosas, pero no están disponibles, no están dispuestos porque están invirtiendo su tiempo en otra cosa que es lícito, como el trabajo y la mucha ocupación y el tener una buena situación económica, y esto está haciendo que muchos hermanos y hermanas en las iglesias hoy no sirvan sus dones y capacidades a otros. Son preciosos, están capacitados, la Biblia dice irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones no se retiran, los dones no se van, se mueren con nosotros, pero pueden quedar sin fructificar porque yo no estoy disponible. Como cuando entramos en alguna página de internet y dice la página no está disponible. Está, pero no está disponible. Hermano, lo mismo que no estar. Entonces, saber qué don tengo es una parte muy chiquita de la historia.
Bueno, ahora ya lo sé, tengo determinado don. Bien, se requiere que esté disponible. Lleva mucho tiempo el servicio. Entonces, tengo que estar dispuesto y disponible. ¿Qué otra cosa se necesita para el buen ejercicio de un don, de una capacidad, de un talento? Piedad, hermano. Hace falta santidad y piedad, una vida acorde al don que recibió. Sansón era un hombre dotado por Dios con una fuerza extraordinaria, pero no era piadoso. Dice la Biblia que le gustaban las mujeres extranjeras. Las mujeres que Dios había dicho al pueblo que no, él decía que esas mujeres sí. Y tuvo algunas que dice la Biblia, y la última le costó los ojos. Y ese don y esa capacidad maravillosa, esa fuerza extraordinaria, y ese propósito naufragó en su debilidad y en su falta de piedad. Entonces tiene que tener tiempo y estar dispuesto y disponible, y tiene que tener una vida de piedad atrás, hermano, si no el don es como dice un texto de Proverbio de la belleza de la mujer. Dice que la mujer apartada de razón, la mujer hermosa, sin cerebro, es como el zarcillo en el hocico de un cerdo. Es una cosa así, es un despropósito. Que en el hocico de un cerdo se ponga un zarcillo de oro. Así es la mujer bella y apartada de razón. No tiene sentido la belleza. La mujer que teme a Dios es la mujer aprobada. No es el tema de esta mañana, pero es el ejemplo. ¿De qué sirve tener un don maravilloso si no estoy disponible? ¿De qué sirve tener un don maravilloso si yo no tengo una vida de piedad que lo sustente y lo respalde? Lo respalda Dios. Pero me refiero, lo necesario, no como Sansón, que hizo naufragar el propósito de Dios. ¿Qué otra cosa necesito? Entre los cristianos, comunión. Hermanos, los dones se ejercen en comunión en la iglesia. En comunión con la cabeza y en comunión con el cuerpo, que son los hermanos. En comunión con la cabeza, que es el Señor, y en comunión con el cuerpo, que son los hermanos. Esto es muy importante. Yo puedo tener un don maravilloso y hace mucho que no me encuentro con el dueño. Y hermano, así no funciona, aunque a veces funciona. La verdad es que a veces funciona. En una ocasión el pueblo tuvo sed y Dios le dijo a Moisés que golpease la roca. Y Moisés golpeó la roca y el pueblo bebió en aquella ocasión. Nuevamente tuvo sed el pueblo y Dios le dijo a Moisés que le hablase a la roca. Sin embargo, el pobre Moisés, superado por las quejas del pueblo, tomó la vara y golpeó la roca nuevamente. Desobedeció a Dios y esto le costó entrar en la tierra prometida. Pero ¿saben qué pasó? La gente tomó agua igual. Igual salió agua de la roca, igual la gente sació su sed, pero el pobre Moisés en aquella ocasión se equivocó. Por un momento se desvinculó de la cabeza, hizo como a él le pareció, tal vez en su furor, tal vez cansado ya de la queja del pueblo, pero al que más se le dio, cuidado hermano, más se le va a demandar. Cuando ve a un hermano que tiene muchas capacidades o una hermana, hay que orar por él. Y si tiene mucho dinero, habrá que orar por él para que lo administre como corresponde. Si tiene mucho tiempo, tiene una gran responsabilidad delante de Dios de administrarlo como corresponde. Muchos dones y talentos, una gran responsabilidad delante de Dios, porque le dieron 10 o porque le dieron 5 y va a tener que rendir por lo que le dieron. Entonces, se necesita comunión con la cabeza y comunión con el cuerpo. Por eso insistimos tanto en la vida congregacional. Esto que digo, hermano, decía Pablo, no lo digo para avergonzaros, pero yo muchas veces he visto hermanos que vienen a hacer su servicio después de la cena o después de la reunión, o vienen porque tienen que hacer determinada cosa, si no, no vienen. Pero, hermano, esto no funciona así. Los dones se ejercitan en comunión con el Señor y con los hermanos, no solo congregándose, sino estando en buena relación con el resto del cuerpo, ayudándonos unos con otros, porque se trabaja en un conjunto de dones y capacidades. Por lo tanto, no puedo ni estar peleado con los hermanos, ni congregarme cuando tengo algo que hacer. La frase es de Fernando, dice, hay hermanos que se congregan en sus ministerios. Y es verdad, hay hermanos que se congregan en sus ministerios. Vienen cuando tienen algo que hacer. Si no, no vienen. ¿Esto es comunión? A veces decimos, mire que los símbolos son para los que están en comunión. Yo digo, ¿quiénes son los que están en comunión? Los bautizados.
Bien, todos los bautizados, porque están bautizados, están en comunión. Los que no se bautizaron, porque no se bautizaron, no están en comunión. Hermanos, no nos confundamos con esto. Se puede no estar bautizado y estar en perfecta comunión, porque la comunión es espiritual, y se puede estar bautizado y desvinculado del Señor y de los hermanos. Igual querer venir y ejercitar el don. Hace muchos años tuvimos un conflicto en una de las iglesias que procurábamos ayudar, y en ese día tenía que hablar con el hermano que iba a hablar porque le tocaba hablar y estaba en una condición pésima. Y venía y se bajó de su auto totalmente enojado, y cuando comencé a hablar con él se enojó mucho más. Me dijo, ahora te dejo porque tengo que tomar el mensaje. ¿Qué mensaje va a tomar? Enojado con los pastores, enojado con los hermanos. ¿De qué bendición puede ser esto, hermano? Si bien, vuelvo a decirlo, la roca puede llegar a dar agua de vuelta. Pero cuidado, hermano, porque a Moisés le costó ver la tierra. Una cosa es el ministerio y otra cosa es el ministro. Muchas veces el ministerio funciona por amor de su nombre y Dios tiene problemas muy serios con el ministro, lo cual los va a arreglar en algún momento. Así que no nos confiemos que muchas veces el ministerio funciona, porque una cosa es el ministerio y otra cosa es el ministro, que puede estar descalificado delante de Dios y seguir dando agua igual. Y que su servicio siga funcionando. Y uno dice, pero el servicio funciona. Bueno, sí, pero Dios lo hace por amor de su nombre y por amor de los demás, hermanos, no nos fijemos en eso. Entonces, tenemos que estar disponibles, tenemos que tener la piedad necesaria, el temor de Dios. Si no, es como el zarcillo en el hocico del cerdo, en comunión con el Señor y con los hermanos, y en sujeción a las autoridades de la iglesia. Hermanos, todos nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra mayordomía, no solamente al dueño, al Señor, sino a aquellos que Dios ha puesto para gobernar la iglesia. Allí está Pablo y allí está Pedro, luego de sus viajes misioneros, volviendo a contar las cosas que Dios había hecho a través de ellos. Todos nosotros tenemos que dar cuenta, y los ancianos también tenemos que dar cuenta entre nosotros y a la iglesia. ¿Dónde vamos? ¿Dónde venimos? ¿Qué es lo que hacemos? Porque nadie vive para sí, dice la Biblia, y nadie muere para sí. No se puede vivir desvinculado de los hermanos y de las autoridades de la iglesia, por más que no sean las que me gustan. Hermanos, son las que Dios ha permitido, son como los dones. Y a lo mejor está en el lugar equivocado, y a lo mejor está en el lugar equivocado, hermano, pero es un problema del Señor. Y los ancianos no somos definitivos, hoy estamos y mañana no. Pero mientras están los que están, a la autoridad que representan, hermano, hay que rendir cuentas cuando nos son pedidas y hay que recibir las correcciones cuando nos son dadas. Y entre los ancianos también ocurre lo mismo. Cuando alguien nos dice o cuando algún hermano nos dice, los ancianos no tenemos inmunidad diplomática que nadie nos puede decir nada. Cualquiera de los hermanos con temor de Dios, como corresponde decirnos las cosas entre nosotros, nos puede decir aquello que entiende que está mal, porque somos personas que nos equivocamos. Y también tenemos que escuchar. La Biblia dice, el que preside, el que va adelante, lo tiene que hacer con diligencia, con las orejas bien abiertas y tomarse bien en serio las cosas que le dicen, porque muchas veces son de Dios. David era el rey, en una ocasión lo visitó el profeta Natán. ¿Quién es el rey? David. Pero el profeta traía un mensaje para David muy, muy serio, que cuando David lo escuchó cayó al piso. No, hermano, todo es importante. Y los ancianos tenemos una función. Y no tenemos inmunidad diplomática. Tenemos que escuchar. ¿Para qué se administra? Para que en todo sea Dios glorificado. Lo vuelvo a decir. Hermano, esto no tiene que ser para el lucimiento personal. Si bien tiene muchas tareas, vuelvo a decir, no son anónimas y tienen un rol protagónico. No debiera ser por esto. La gran meta de los que hablamos sería desaparecer y que los hermanos se queden con el mensaje. Eso no se alcanza casi nunca porque la mayoría de nosotros hace ruido acá arriba. La mayoría de nosotros hace más ruido con la vida, con muchas cosas, que el mensaje, a veces el mensaje queda relegado. ¿Cuándo se cumple el objetivo? Cuando el mensaje queda y se pierde la persona que lo da. Eso sería ideal. Ninguno busque su propia gloria, dice la palabra de Dios. No sirve, no tiene sentido. Entonces, no se hace para lucimiento personal. Por eso el que busca el protagónico por esto,
Hermano, no lo haga, no es una buena motivación. Tampoco es para entretenerse, Esto es algo que hacemos para el Señor y a veces nos van a tocar hacer cosas que no nos entretienen. Y hay que hacerlas igual, porque es parte de la tarea. Si yo busco hacer lo que me entretiene, lo que me gusta, va a haber una gran parte del ministerio cristiano que no lo voy a llevar adelante. Esto no es ni para lucirse, ni para hacerse famoso, ni para entretenerse, y menos aún para llenarse los bolsillos, para beneficio propio. Si bien el obrero tiene el derecho del sustento y demás, nunca se debe hacer del evangelio, del servicio cristiano, una fuente de ganancia, nunca. Sino más bien estar dispuesto a gastarlo todo y aún lo propio. Administradores, cada uno según el don que recibió. Hermano, cada uno según lo que sabe hacer, con el don, con el talento, con la capacidad, con la buena vista, con lo que tenga, sírvalo para que Dios sea glorificado. No se meta donde no lo llaman, no se meta, se decía hace muchos años, ya no se usa más, hay que cuidarse con las expresiones de los viejos. Antes se decía en camisa de 11 varas, yo ni siquiera la conocí, la camisa de 11 varas, por ahí Alfredo debe saber de qué se trata. Pero aparentemente era algo muy complicado de llevar. Bueno, hermano, si es payaso y le va bien y la gente lo viene a ver, no se le ocurra de trapecista, no se meta de trapecista, porque a lo mejor se va a lastimar y después no va a servir ni para trapecista ni para payaso. Conforme con lo que hemos recibido, porque lo hemos recibido de Dios. Y si no estoy conforme, hoy mismo lo tengo que hablar con Él. Señor, no estoy conforme. Hay un solo pasaje que dice, procuren los dones mejores, pero esto no significa querer el don que tiene mi hermano, significa que entre los dones y capacidades que Dios me dio, utilice aquellos que son más fructíferos dentro de lo que recibí, no de lo que recibí el otro y lo quiero para mí, ¿se entiende? Eso es procurar los dones mejores, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, al cual pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios quiera que así sea. Dios quiera que así sea, porque en aquel día no se va a premiar, si esta es la palabra, creo que no, lo que hayamos hecho, sino la forma en que lo hemos hecho, la fidelidad con que lo hemos hecho. Muchas oraciones, muchos hermanos de oración van a pasar adelante del predicador, muchos servidores de vasos de agua van a pasar adelante del pastor. Seguramente que mucha gente nos va a pasar por adelante a muchos de nosotros. Y el Señor va a decir, ¿sabés por qué funcionaba? ¿Vos pensabas que funcionaba por vos? No, funcionaba por ella, por él, por ellos, por otros que ya no están, que están con el Señor y dejaron sus oraciones delante de Dios y han rogado por nosotros. Por muchas de esas cosas, hoy estamos acá. Y tenemos lo que tenemos. Así que, hermano, ¿qué tienes que no hayas recibido? Vamos a tomarlo con gratitud y vamos a hacerlo para el Señor. Terminamos orando. Padre del cielo, te alabamos, te damos gracias. Señor, decían aquellos judíos, si bien Abraham no nos conoce, tú eres nuestro Padre. Como meditábamos hoy, Señor, el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación, pero nos has dado también esta posibilidad, Señor, de servirte a través de los bienes materiales, a través del tiempo que nos concedes, a través de los dones, Señor, de los talentos, de las capacidades. Danos, Señor, la gracia de poder abrazar este pasaje bíblico de 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, de hacerlo para que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Que tú nos libres, Señor, de buscar la propia gloria, que tú nos libres del beneficio personal, Señor, del entretenimiento. Señor, danos una visión clara de que tenemos que servir de aquellas cosas que tú nos has dado para que tu nombre sea glorificado. Señor, ¿cómo necesitamos que tú nos bendigas en esto? Necesitamos una vida de piedad, disponibilidad. Señor, tantas cosas. Gracias por lo que nos has dado. Que tú nos perdones si hemos anhelado la tarea de otros, si nos hemos metido, Señor, donde no somos llamados. Danos la gracia, Señor, de servirte con lo que hemos recibido, con acción de gracias, Señor, con propósito, de modo que tu nombre sea honrado. Lo rogamos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.